buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 14 de agosto de 2017, esta es la hora de la verdad, y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Trump no descarta intervención militar en Venezuela. Hay una protesta universal contra esa intervención. Y protesta que se origina también o que tiene eco aquí en Colombia con el presidente Santos, que está haciendo todos los esfuerzos por desviar las conversaciones con Pence del campo de la droga, donde sale tan mal parado, para hacer como de el gran demócrata y pacifista del mundo. No ha protestado Santos por la invasión cubana a Venezuela, por la invasión iraní, por la invasión de tantos grupos de la ultra izquierda del mundo en contra de la democracia venezolana. Por eso sí no protesta Santos. Entonces, pues uno tiene que ser de una pieza. Si protesta por la intervención, hay que empezar por protestar por la intervención de Raúl Castro en Venezuela, porque Venezuela es una colonia cubana. Hoy esa es la triste condición de nuestro país hermano. Los Estados Unidos y Norcorea se siguen mostrando los dientes. Esperemos que de ahí no pase. Esperemos que de mostrarse los dientes no pasen los Estados Unidos y Norcorea. Pero en cualquier momento eso puede suceder. Dos líderes impulsivos o compulsivos, con muy poco asentamiento en la realidad, que parecen dispuestos a cualquier cosa, nos pueden conducir a un holocausto nuclear. Ayer escribimos para que sea publicado hoy, en Las Dos Orillas, un artículo sobre la economía colombiana, que tiene cáncer. La economía colombiana tiene cáncer terminal. Nos duele que esos no sean los temas que se discutan en Colombia. Cuando la gente tiene hambre, cuando los jóvenes no encuentran trabajo, cuando las industrias caen. El hecho de que Fabricato cierre sus puertas durante 15 días a ver si en ese lapso es capaz de vender algo de la gigantesca acumulación de inventarios que tiene y no tiene a quién vendérselo, porque Colombia, primero, ha caído dramáticamente el consumo, que de eso no se habla, y segundo, porque está llena de contrabando, resultado de las exportaciones de cocaína de las FARC, que esas no parecen importarle a los empresarios ni a nadie. Ese no es tema que se discuta. Nos quedamos asombrados cuando en la reunión de Cartagena de la ANDI no se mencionó el tema de la cocaína, el tema de la droga, el tema de la dependencia que Colombia tiene de esos grupos armados. Esa es la tragedia del país y también la tragedia de los industriales. Hay algunos que han tenido valor, como el presidente de Inexmoda, el doctor Botero, en decir que se hace una causa común contra el contrabando procedente del lavado de activos o el país está perdido. Los demás guardan silencio, silencio en la noche. El tema no se puede mencionar y la economía colombiana enferma de cáncer. Un déficit fiscal colosal, un hueco pensional enorme, un endeudamiento interno y sobre todo externo que no vamos a ser capaces de pagar. La economía colombiana, señores, está enferma de cáncer. El cáncer es curable, pero con medidas muy fuertes, no con las 2 aspirinas que recetó Santos desde la ANDI, que eso parece un chiste. Una situación económica como esta, y el remedio es que la tasa de usura no se calcula cada 3 meses, sino cada mes, lo que además es un antitécnico.
Eso es una burrada desde el punto de vista de la operación bancaria. Pero independientemente de eso, ¿qué cuentas da que la tasa de usura esté en 32.30 o en 32.10? La misma cosa, la misma quiebra, el mismo desastre. La cartera bancaria, la cartera mala de los bancos está creciendo aceleradamente a unos niveles muy preocupantes. Hay 17.7 billones de pesos en cartera reconocida mala, después de todas las compras de cartera, después de todas las vueltas que les han dado a la tarjeta de crédito, ya se agotaron todos esos expedientes. Pero de los problemas serios del país está prohibido hablar. Aquí hay que hablar de niñerías y de sandeces. Los problemas graves de los colombianos no se mencionan. Gobierno entero llamado a responder por Odebrecht. Citados el presidente de la República y todos los ministros. Ocaña Gamarra era un contratico adicional. Una carretera que va de sur a norte, la Ruta del Sol 2, encontró un contrato adicional en una carretera que va de occidente a oriente. ¿Cómo les parece, pues, el contrato adicional? Y eso lo sostiene el señor de la ANI, el que está siendo llamado a declarar en juicio, porque a él le parece perfecto, ese contratico adicional. Yo hago un contrato y a propósito de ese contrato, un contrato adicional a dedo, sin licitación, en las condiciones que le dé la gana al contratista, para una carretera completamente distinta. Sigue silencio sobre el fallo del Consejo de Estado. Hay un fallo del Consejo de Estado que nadie quiere mencionar y del que no se quiere hablar. ¿Recuerdan ustedes que alguien resolvió decir ante el Consejo de Estado que ese plebiscito, ese no del 2 de octubre era nulo porque se había engañado a la gente? El Consejo de Estado sacó una sentencia diciendo que era perfectamente válido, perfectamente legítimo, que nadie había sido engañado, que el pueblo colombiano votó de esa manera porque le pareció que debía votar así. De ese fallo no habla nadie. El no quedó vivo y después lo traicionaron. Conversaciones promovidas por Santos para engañar a una oposición que se declaró dueña del no. No hemos podido entender eso cómo fue, ni por qué, pero se declararon dueñas del no y fueron engañados por Santos, y Santos hizo lo que le dio la gana y volvió trizas el no para dar como ganador al sí, contra la voluntad expresa del pueblo colombiano. No solamente tenemos la noticia de Fabricato, que es una noticia dramática, y parece que eso se puede contagiar a otras empresas textileras que están pasando por las mismas dificultades. No encuentran a quién venderle sus productos, por las razones que dijimos. La recesión económica que es pavorosa y el contrabando que nos está matando. Argos, la compañía cementera más importante del país, está perdiendo el 84.5% de sus utilidades del año pasado. Tiene utilidades muy importantes que se las gana en Estados Unidos, en Centroamérica, en inversiones que tiene por fuera del país. La operación en Colombia es lamentablemente mala. Ñoño y Musa, los grandes electores a responder por Odebrecht y por tantas cosas que tienen que responder. Es que ese es el comienzo. Díganos, ese par de sujetos salidos de Sahagún, ¿cuál es la gracia política que tienen? ¿Son oradores? No. ¿Son pensadores? No. ¿Son escritores? No. ¿Son líderes populares? No. ¿Son hombres de grandes propuestas para la nación o para la región? No. Pero tienen los votos. ¿Eso cómo es? Eso es compra de votos. Estos sujetos pervirtieron, corrompieron el electorado de la costa atlántica y a la gente la convencieron de que el voto no es una manifestación libre
del gobierno que se quiere, del parlamento que se desea, sino que es una ocasión para vender el voto y para mejorar el salario del día o de la semana. ¡Qué horror, por Dios! Ñoño y Musa a la cárcel. Lo de Odebrecht es lo de menos. Ya dijimos que Mike Pence está en Colombia y que el tema central que viene a tratar Mike Pence en Colombia es el tema de la droga. Pero entonces ahora se atraviesa la cuestión de Venezuela y entonces Santos da declaraciones y que viene también a hablar de la paz. ¡Mentiras! Viene a decirle a Santos cómo es esta cosa de la lucha contra la cocaína. Nos están invadiendo de cocaína desde Colombia a los Estados Unidos y no lo vamos a tolerar. ¿Entendió, señor Santos? ¿Entendieron todos? El tema es ese, el tema que nadie trata, lamentablemente. Lo que faltaba ahora en Medellín, vienen a propósito de desarrollos turísticos, noticias sobre que hay una gira turística en Medellín recorriendo los lugares principales por donde transitó la maldad, la perversidad, la locura criminal de Pablo Escobar. Pablo Escobar convertido pues en ícono del turismo colombiano. Era lo que nos faltaba. Eider Arévalo, campeón mundial en marcha de los 20 kilómetros. Esta es una noticia formidable. Un muchacho colombiano, clase media, dedicado a luchar, a superarse, con una tenacidad, con una fuerza interior, con una voluntad de superación gigantescas, y es el mejor del mundo en la marcha de 20 kilómetros. Eso sí es un ejemplo. Eso sí es un ejemplo de lo que es este país. Lamentablemente los grandes ejemplos de superación los recibimos del deporte, que ve reducida a la tercera parte sus recursos, sus disponibilidades de recursos por este gobierno que necesita todo ese dinero que le quita al deporte para poderlo repartir en mermelada. Esa es la verdad, esa es la verdad. El deporte, debiéramos tomar más en serio las cosas que son perfectamente serias. Cartagena y Manuel Vicente Duque, el alcalde. Esas conversaciones de horas y de horas que le fueron capturadas, interceptadas al alcalde son una vergüenza nacional. Eso no es una vergüenza para Cartagena, es para la nación. Y uno se pregunta, ¿cuántos municipios más en Colombia se manejan de esa manera? Eso es sencillamente atroz, atroz. Que metan a la cárcel a ese hombre es poco, es que hay que meter a la cárcel toda esa clase política putrefacta que hay en Cartagena alrededor del presupuesto nacional. Y eso lo volvieron moda, como Santos lo volvió moda, y eso se llama la mermelada que se riega en la tostada. Pues todos los alcaldes dijeron, vamos a robar así. Todos no, perdón, es una exageración y es una injusticia. Alcaldes tan probos como los de Barranquilla, como los de Medellín, como tantos otros alcaldes que hay en el país, que siguen manteniendo la idea de que ser alcalde es para servir a la comunidad y no para robársela. Pero lo de Manuel Vicente Duque en Cartagena es sencillamente doloroso. La erradicación y la disculpa. Ahora, cuando vino el señor Pence, y ahora cuando no tienen cómo explicarnos a los colombianos por qué no hay erradicación, apareció la disculpa. ¿Cómo les parece que los materiales y la gente que debe dirigir la erradicación se transporta en helicóptero y que el contrato con los helicópteros está en el limbo jurídico? Luego no hay cómo trasladar a la gente, no hay cómo trasladar los elementos, por eso no hay erradicación manual de los cultivos. ¡Qué maravilla! No hay erradicación, fumigación aérea, porque, entre otras cosas, dice este siniestro personaje que se llama Juan Manuel Santos, que la erradicación aérea no sirvió para nada. Señor Santos, no sea mentiroso.
no sea mentiroso. La fumigación aérea fue de una eficiencia maravillosa. Se lo dice quien redujo a la mitad en poco más de un año los cultivos ilícitos en Colombia con fumigación aérea y con pleno acuerdo del gobierno de los Estados Unidos. Que no sirvió para nada, no serviría para nada en manos suyas cuando era ministro de Defensa y usted dañaba todo lo que tocaba. Por muchas razones, ¿no? La reforma constitucional, que significa la confesión del Estado sobre el paramilitarismo. Hay una excelente columna de María Isabel Rueda que les comentamos sobre el particular. Hay, como queriendo sin querer, este personaje siniestro que es el ministro del Interior, este Riverita que parece mucho más miembro de las FARC que de cualquier otro partido colombiano, han salido con una reforma constitucional en la que el Estado prácticamente reconoce que ha financiado, dirigido, estimulado, protegido sistemas paramilitares para combatir a no sé quién, a las FARC o a quien quiera que sea. Eso es mentira, eso es falso. Nunca hubo una política de Estado en esa dirección, jamás, jamás. Pero ahí está la reforma constitucional, que es una confesión del Estado de ese pecado. María Isabel Rueda lo pone de presente y nosotros la felicitamos por un artículo de tanta significación. Los que se le apuntan a la JEP, y esa es una manera de legitimar semejante cosa, semejante esperpento. Una JEP que además era seleccionada por una mayoría de 3 extranjeros y por 2 mamertos criollos. Y ahí se le apuntan Ilva Miriam Hoyos y el ministro Reyes, el exministro Reyes, y un poco de personajes que dice uno, se enloquecieron. O un ex magistrado de la Corte Constitucional, Palacio, bueno, ese sí está muy bueno para la JEP, porque esa era la tendencia que tenía en la Corte Constitucional. Pero eso, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Pero ahí están, legitimando la JEP, y por supuesto ninguno de ellos va a ser elegido porque la farmacéutica mamerta que acompaña a los 3 extranjeros que conformarán un tribunal colombiano. Esa es la mayor vergüenza. Desde la colonia no nos pasaba una cosa similar, pero aquí nadie protesta. El más alto tribunal de justicia que habrá en Colombia lo nombran 3 extranjeros y eso nos parece maravilloso. Un español, un peruano, un argentino, son los que constituyen la mayoría de los encargados de nombrar nuestros jueces. La JEP, qué horror lo que se viene encima. Ahora, a propósito de estas desventuras, quieren perseguir a Andrés Felipe Arias por Odebrecht. Era lo que faltaba. ¿Qué tiene que ver Andrés Felipe Arias con Odebrecht? A nada, pero es que Otto Bula lo mencionó. Entonces, todo el que menciona Otto Bula cae como sospechoso de haber recibido dinero de Odebrecht o de haber conestado las vagamunderías de Odebrecht en Colombia. Era lo que faltaba, pero no encuentran qué hacer con Andrés Felipe Arias. Los graves hechos de Charlottesville son atribuibles a Trump, lo dice el alcalde de esa ciudad. Se encontraron grupos de extrema, grupos enemigos de todo sistema de compartir ese país con los inmigrantes en un país de inmigrantes, con otros que no estaban de acuerdo con eso, y el resultado fue una batalla campal. El alcalde de Charlottesville entonces ahora se viene lanza en ristre contra el presidente Trump. 4 personas asesinadas en Acapulco. Esta viene siendo ya una tendencia general de los terroristas, que es golpear en los sitios turísticos, los sitios de atracción turísticas fundamentales. Acapulco es uno de los grandes receptores de turismo, con unas bellezas de playas, con una organización maravillosa. ¿Cuántas veces estuvimos en Acapulco? Era donde se celebraban
las reuniones de la Asociación de Banqueros de México, pues hay que golpear a Acapulco. 4 personas asesinadas en esa ciudad. Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, dice que los Estados Unidos no permitirán una dictadura en Venezuela. Como decíamos al comienzo de esta introducción al programa, a nuestro programa, se rasgan las vestiduras porque los Estados Unidos habla de intervención en Venezuela, por la intervención cubana, por el colonialismo cubano que han impuesto los Castro en Venezuela, por eso no protesta nadie. Cae la popularidad de Kuczynski. El Perú es el país de América Latina para mostrar, con un crecimiento económico formidable, gran crecimiento de las exportaciones, y Pedro Pablo Kuczynski estaba haciendo un gobierno de derecha, muy apreciado por todos, pero las últimas noticias lo tienen en el 29% de popularidad. Se descolgó la popularidad de Kuczynski en el Perú. Y hoy en la historia recordaremos lo que pasó en la Segunda Guerra Médica. Para los amigos de Nicolás Maduro hay que decirles que guerra médica no es una guerra de los médicos, sino de los medos, unidos a los persas. Ya hablaremos sobre la Segunda Guerra Médica, por la que se decidió el destino de la humanidad. Si los griegos no hubieran vencido en esa Segunda Guerra Médica, la humanidad sería hoy otra cosa completamente distinta. Mejor o peor, pero completamente diferente. De todo esto y mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 14 de agosto del año 17. Faltan 358 días para que se acabe el gobierno más corrupto en la historia de Colombia. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, exigió ayer al espurio camarada de Colombia, Juanpa, frenar cuanto antes el cultivo y la producción de cocaína que alcanzó niveles récord en medio del proceso de paz con el primer cartel de la droga del mundo, socio de los amigos del sátrapa Santiago. Pues tras años de lucha contra el narcoterrorismo, con el apoyo del tío Sam, Colombia enfrenta un exagerado aumento gracias a las laxas políticas ordenadas por el narcoterrorismo desde La Habana. Aumento según la ONU, que llegó en 1916 en área sembrada en un 52%, hasta alcanzar 150.000 hectáreas contra 96.000 en 2015. Asimismo, el año pasado se produjeron 866 toneladas, un 34% más que en el 15, lo que convierte a Colombia en el mayor exportador mundial del alcaloide. Le dice el vicepresidente Pence a Juanpa: señor presidente, esto tiene que terminar pronto, enfatizó Pence. Pero el premio Nobel de la mentira se desmontó por las orejas, cometiendo una declaración ajena a lo expresado por el vocero del presidente Donald Trump, reclamando por la no intervención de los Estados Unidos en el vecino país, olvidándose de la invasión cubana, iraní, rusa, y de la presencia de los mejores amigos de Juanpa, los capos del cartel de la droga en Venezuela, hecho denunciado al mundo por el vocero de Colombia en ese organismo, que hoy el doctor Luis Alfonso Hoyos, que hoy paga con el destierro político. Doctor Londoño, ¿por qué el dictador colombiano no habla de los cubanos, iraníes, rusos
y los narcoterroristas de las FARC apostados en Venezuela? ¿Por qué no hay erradicación efectiva? ¿Qué pasó con el radar de Santa Ana? ¿En qué quedó lo hecho por usted, doctor Londoño, en materia de erradicación? El helicóptero tuvo la culpa. Bueno, lo hecho por el presidente Uribe. Dejó el país con 45.000 hectáreas. Yo no sé la cifra suya de 150.000 de dónde vienen. La Secretaría de Estado de los Estados Unidos habla de 189.000 a diciembre 31. Ya. Sí, no sé las 150.000 de dónde vienen, William. Parece que es de Simpsi, pero uno no puede mezclar cifras porque la cosa no le resulta. Son 189.000 hectáreas a diciembre 31. Hoy son mucho más de 200.000 hectáreas, bueno, y una producción peor entonces. Y una producción de cocaína que excede las mil toneladas métricas de cocaína. Uy. Y eso es lo que tiene contra la pared al país, y eso es lo que tiene contra la pared la industria colombiana, y eso es lo que tiene contra la pared toda la economía colombiana, que toda gira alrededor de una economía sumergida gigantesca. El Banco de la República sigue creyendo que la macroeconomía la hace él. Mentiras. La hacen los narcotraficantes. Esas sumas son tan colosales y desnaturalizan todas las formas de competencia y todas las formas de relación laboral en el campo colombiano que no hay cómo competir. Pero de eso no habla Juan Manuel Santos. No habla. Pero Pence iba a hablar de eso. ¿Claro? Porque la cosa le importa, porque estamos llenando de cocaína las calles de las ciudades de los Estados Unidos, y los Estados Unidos no están dispuestos a tolerar más tiempo esa circunstancia. De manera que Santos ahora se va a inventar que es que no puede erradicar porque los helicópteros no tienen contrato. Claro. Los helicópteros para transportar gente que dirija la erradicación y para transportar cosas que se necesitan para la erradicación manual. Y estamos a mediados de agosto y la erradicación este año no ha empezado. Ahí tienen al mentiroso profesional de Óscar Coca Naranjo, diciendo que la erradicación va muy bien. Ay, ¿En dónde? Exacto. ¿Por qué no nos la muestran? ¿Por qué no la filman? Si es tan buena, ¿por qué no la conocemos? Eso es como las armas de las FARC, que son tan poderosas y son tan maravillosas las armas que entregaron que las tienen que meter en un container que nadie puede mirar. No, pues, si lo creen a uno majadero. ¿Y por qué no habla de la presencia cubana, iraní, rusa y de los narcoterroristas de las FARC en Venezuela? ¿Por qué? Porque eso no se menciona. ¿Para qué se va a mencionar que Venezuela es una colonia de Raúl Castro? Exacto. Que eso es, y en eso nos quieren convertir a nosotros también. Vanessa Araújo. Doctor Fernando, buenos días y muy buenos días para nuestros queridos oyentes. Este fin de semana Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, anunció en una rueda de prensa que su administración no descarta una intervención militar en Venezuela. Nicolás Maduro, el tirano venezolano, rechazó estas declaraciones y llamó a sus simpatizantes a participar hoy en una movilización antiimperialista en Caracas para rechazar la advertencia de Trump. La MUD también sacó un comunicado afirmando que está en contra de cualquier intervención militar, venga de donde venga. Las declaraciones de Maduro y de la MUD contrastan con las opiniones de millones de venezolanos que en redes sociales durante todo el fin de semana apoyaron las supuestas intenciones de Trump. Y es que la situación desesperada de los jóvenes que tienen que enfrentar al régimen con escudos de cartón y piedras es en extremo diferente a la de muchos observadores internacionales y líderes de la MUD que no tienen que arriesgar diariamente su vida. Mientras tanto, la Asamblea Constituyente, que rige en el vecino país como un suprapoder desde la semana pasada, ordenó este sábado que las elecciones regionales se realicen en octubre y no en diciembre como estaba previsto. La inscripción de candidatos para los comicios comenzó el pasado martes y terminó un día después, el 9 de agosto. Un total de 22 partidos políticos están habilitados para inscribir y postular sus candidatos. Eso sí, los candidatos de la MUD que quieran participar tendrán primero que ganarse el certificado de buena conducta expedido por la constituyente. Maduro afirmó que el cambio de fecha para las regionales se debe a que así se logrará pronto llegar a la paz. Y mientras que la MUD le sirve el país en bandeja de plata a Maduro, los opositores de verdad, la verdadera resistencia, sigue siendo víctima de tortura.
Willy Arteaga, el violinista que se ha vuelto famoso por tocar su instrumento en todas las marchas, está detenido. Ayer su hermano salió en televisión denunciando que está siendo torturado, que ha sido quemado en diferentes partes de su cuerpo y que su familia ha hecho hasta lo imposible para que lo liberen sin tener ningún resultado. De otro lado, el capitán Caguaripano, quien se rebeló contra el régimen y se tomó el fuerte de Paramacay la semana pasada, también fue capturado. Indignación causaron este fin de semana las fotos que circularon sobre su detención, en las que se observaba al militar con lágrimas en sus ojos y se hacía evidente su tortura. Se vienen elecciones y la MUD cada vez más le hace el juego a la tiranía. Maduro habla de que ya viene la paz, y puede ser cierto, pero la paz que viene para Venezuela es la paz de los socialistas, la que proclamaba Lenin cuando afirmaba que la paz es la ausencia de oposición. Esperamos que la resistencia, la verdadera oposición, que son los venezolanos del común, que arriesgan su vida día a día, sigan con fuerzas y logren lo que tanto se merecen y a lo que tienen derecho, la libertad. La situación de Venezuela. Todos rechazan la intervención de los... Preciosa la intervención cubana en Venezuela. Ese es el contrasentido de una situación que se disolvió y que se acabó porque la MUD se le entregó a Maduro, le justificó, le legitimó su sistema electoral, le aceptó un debate imposible, el debate en las urnas en diciembre, le dio oxígeno y los venezolanos que se mueran de hambre y los niños que se mueran física, realmente, por cualquier dificultad que tengan al nacer. No hay en Venezuela una incubadora que funcione, no hay en Venezuela una droga para un niño, y los niños se mueren. El genocidio más espantable de nuestro tiempo se comete en Venezuela. Nadie protesta. Protestan contra Trump cuando habla de una invasión militar que desde luego no es deseable, que desde luego nadie quiere, que sería la extrema ratio, que ojalá no tengamos jamás que presenciar. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Mientras los medios de comunicación del país, empalagados por tanta mermelada, se dedican a afirmar que las zonas veredales se acaban, en la Hora de la Verdad nos corresponde contar las cosas como son, pues no se trata de una noticia que dé cuenta del fin de las 26 zonas o pueblitos de paz. Aunque el gobierno y las FARC han pretendido engañar a los colombianos con este tema, lo único cierto es que las zonas veredales no se acaban. Óigalo muy bien, no se acaban, solamente cambian de nombre, jurídicamente. Ya no serán las zonas de normalización y transición, ahora serán zonas de reincorporación o pueblitos de paz, como ellos mismos lo han llamado. Seguirán las 26 zonas veredales en por lo menos 116 municipios del país, donde hay presencia fuerte de mucha coca y, claro, narcotráfico, operando de manera normal, con guerrilleros viviendo con nuestros impuestos, porque no crean que ellos deben pensar en cuánto les va a costar la comida o la dormida, porque eso lo pagamos nosotros los colombianos, que no hemos ni matado, ni secuestrado, violado o volado pueblos enteros. Por ahora, según dice el ministro de la Defensa, por lo menos 80.000 hombres de las Fuerzas Armadas harán presencia en las 26 zonas veredales para garantizar el orden público. Amanecerá y veremos. Mañana será el gran día cuando estas zonas cambien de nombre, pero pues nada cambiará seguramente. Porque debo recordar que en esos lugares donde viven las FARC, que debía haber desaparecido el 1 de agosto, como se tenía en el acuerdo, pues simplemente ellos mantienen el control territorial y hacen lo que les viene en gana. Entre eso, salir a secuestrar y a extorsionar colombianos, porque eso es lo que nos llega en noticias desde distintos lugares del país donde están las zonas veredales. Seguirán los guerrilleros con su negocio de narcotráfico y controlando sus pueblitos de paz, donde lo que más se produce es coca y miseria. Coca y miseria para los alrededores. Ellos están bien comidos y están bien atendidos con la plata de los colombianos, por supuesto, como usted bien lo dijo, de Mar. Cambiaron de nombre. Que todo cambie para que nada cambie. Recuerda esas palabras de una novela muy famosa, ¿no es cierto? Que todo cambie para que nada cambie. Tata Castro.
Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. Con broche de oro cerró Colombia su participación en el Mundial de Atletismo en Londres. El atleta colombiano Eider Arévalo se proclamó campeón del mundo de los 20 kilómetros marcha al ganar ayer domingo la carrera disputada por las calles de la capital británica. Con un tiempo de 1 hora, 18 minutos y 53 segundos, Arévalo, de 24 años, superó en 2 segundos al ruso Sergei Shirobokov, quien participó bajo bandera neutral, y en 11 segundos al brasileño Caio Confim. El tiempo de Eider no solo es su mejor marca personal, sino récord nacional. En marcha es el segundo oro para Colombia, tras el de Luis Fernando López en los 20 kilómetros de Daegu 2011, aunque es el primero que se obtiene directamente en la carrera, ya que el de López era inicialmente un bronce y solo se convirtió en oro años después, cuando fueron descalificados por dopaje los hombres que le habían precedido en la clasificación. A propósito de Luis Fernando López, doctor Londoño no pudo terminar la prueba de los 50 kilómetros marcha ayer, que significaba su despedida del atletismo. Al retirarse, superado el kilómetro 40 de la prueba, ya que iba muy por encima de los tiempos que buscaba, además de un dolor intenso en las piernas. Y por otro lado, otro que llegó a los Mundiales de Londres para despedirse del atletismo fue el jamaiquino Usain Bolt, quien terminó con bronce en los 100 metros y este fin de semana en los relevos 4%, se lesionó, doctor Londoño, y de esta forma le dijo adiós a la competencia, una triste forma de despedirse a este atleta jamaiquino que lo ganó absolutamente todo antes de llegar a este Mundial en Londres. Definitivamente, como siempre le hemos dicho acá, hay que saber retirarse y ojalá siempre en lo más alto. Con medalla de oro y una de plata, Colombia le dijo adiós al Mundial de Atletismo en Londres en el puesto 12 de la tabla de medallería, por encima de Jamaica y Brasil. El deporte sigue dejando muy en alto el nombre de Colombia. Una pequeña corrección, lo de López no pudo ser en el kilómetro 40 porque la prueba era de 20. No, él estaba corriendo marcha a 50 kilómetros, era una prueba que él no había podido pero entonces es una prueba distinta. Sí, distinta a la que obtuvo el oro, sí señor.